Acerca del alma. Libro segundo, capítulo primero. Donde se encuentre a la doctrina expuesta en la metafísica para definir al alma como entidad, entiéndase, forma, esencia y definición del viviente. Quedan explicadas ya las doctrinas transmitidas por nuestros predecesores en tomo al alma. Volvamos, pues, desde el principio e intentemos definir qué es el alma y cuál podría ser su definición más general. Solemos decir que uno de los géneros de los entes es la entidad y que ésta puede ser entendida en primer lugar como materia, aquello que por si no fuera algo determinado. En segundo lugar, como estructura y forma en virtud de la cual puede decirse ya de la materia, que es algo determinado. Y en tercer lugar, como el compuesto de una y otra. Por lo demás, la materia es potencia, también que la forma es entelequía. Esta, a su vez, puede entenderse de dos maneras, según sea como la ciencia o como el acto de teorizar. Por otra parte, y a lo que parece, entidades son de manera primordial los cuerpos, y entre ellos los cuerpos naturales. Estos constituyen en efecto los principios de todo lo demás. Ahora bien, entre los cuerpos naturales los hay que tienen vida y los hay que no la tienen. Y solemos llamar vida a la autoalimentación, al crecimiento y al envejecimiento, de donde resulta que todo cuerpo natural que participa de la vida es entidad, pero entidad en el sentido de entidad compuesta. Y puesto que se trata de un cuerpo de tal tipo, a saber que tiene vida, no es posible que el cuerpo sea el alma. Y es que el cuerpo no es de las cosas que se dicen de un sujeto, realiza la función de sujeto y materia. Luego el alma es necesariamente entidad, en cuanto forma específica de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Ahora bien, la entidad es entelequía, luego el alma es entelequía de tal cuerpo. La palabra entelequía se entiende de dos maneras. Una, en el sentido en lo que es ciencia, y otra, en el sentido en lo que es teorizar. Es pues evidente que el alma lo es como la ciencia, y es que teniendo alma se puede estar en sueño o en vigilia, y la vigilia es análoga al teorizar, que el sueño es análogo a poseer la ciencia y no ejercitarla. Ahora bien, tratándose del mismo sujeto, la ciencia es anterior desde el punto de vista de la génesis. Luego el alma es la entelequía primera de un cuerpo natural que en potencia tiene vida. Tal es el caso de un organismo. También las partes de las plantas son órganos, si bien absolutamente simples. Por ejemplo, la hoja es envoltura del pericarpio y el pericarpio lo es del fruto. Las raíces a su vez son análogas a la boca, puesto que aquellas y ésta absorben el alimento. Por tanto, si cabe enunciar algo en general acerca de toda clase de alma, habría que decir que es entelequía primera de un cuerpo natural organizado. De ahí que no quepa preguntarse si el alma y el cuerpo son una única realidad, como no cabe hacer tal pregunta acerca de la cera y la figura, y en general acerca de la materia de cada cosa y aquello de que es materia. Pues si bien las palabras uno y ser tienen múltiples excepciones, la entelequía lo es en un sentido más primordial. Queda expuesto por tanto de manera general qué es el alma, a saber la entidad definitoria, esto es,
la esencia de tal tipo de cuerpo. Supongamos que un instrumento cualquiera, por ejemplo, un hacha, fuera un cuerpo natural. En tal caso el ser hacha sería su entidad y por tanto su alma, y quitada ésta no sería ya un hacha a no ser de palabra. Al margen de nuestra suposición, es realmente sin embargo un hacha. Es que el alma no es esencia y definición de un cuerpo de este tipo, sino de un cuerpo natural de tal cualidad que posee en sí mismo el principio del movimiento y del reposo. Pero es necesario también considerar en relación con las distintas partes del cuerpo lo que acabamos de decir en efecto. Si el ojo fuera un animal, su alma sería la vista. Esta es desde luego la entidad definitoria del ojo. El ojo por su parte es la materia de la vista, de manera que, quitada esta, a aquel no sería en absoluto un ojo a no ser de palabra, como es el caso de un ojo esculpido en una piedra o pintado. Procede además aplicar a la totalidad del cuerpo viviente lo que se aplica a las partes, ya que en la misma relación en que se encuentra la parte respecto de la parte, se encuentra también la totalidad de la potencia sensitiva, respecto de la totalidad del cuerpo que posee sensibilidad como tal. Ahora bien, lo que está en potencia de vivir no es el cuerpo que ha echado fuera el alma, sino aquel que la posee. El esperma y el fruto, por su parte, son tal tipo de cuerpo en potencia. La vigilia es entelequía a la manera en lo que son el acto de cortar y la visión. El alma, por el contrario, lo es a la manera de la vista y de la potencia del instrumento. El cuerpo, a su vez, es lo que está en potencia, y así como el ojo es la pupila y la vista, en otro caso y paralelamente, el animal es el alma y el cuerpo. Es perfectamente claro que el alma no es separable del cuerpo, o al menos ciertas partes de la misma sí es que por naturaleza divisible. En efecto, la entelequía de ciertas partes del alma pertenece a las partes mismas del cuerpo, nada se opone. Sin embargo, a que ciertas partes de ellas sean separables al no ser entelequía de cuerpo alguno. Por lo demás, no queda claro todavía si el alma es entelequía del cuerpo, como lo es el piloto del navío. El alma queda, pues, definida y esbozada a grandes rasgos de esta manera. Capítulo 2. Abundase en la definición emprendida en el capítulo anterior, enriqueciéndola con la teoría de potencia y acto, puesto que aquello que en sí es claro y más cognoscible desde el punto de vista de la razón, suele emerger partiendo de lo que en sí es oscuro pero más asequible. Intentemos de nuevo, de acuerdo con esta práctica, continuar con nuestro estudio en torno al alma. El enunciado definitorio no debe limitarse desde luego a poner de manifiesto un hecho. Esto es lo que expresan la mayoría de las definiciones, sino que el que ha de ofrecerse también y patentizarse la causa. Sin embargo, los enunciados de las definiciones suelen ser a manera de conclusiones. Por ejemplo, ¿qué es la cuadratura? Que un rectángulo equilátero sea equivalente a otro cuyos lados no sean iguales. Pero una definición tal no es sino el enunciado de una conclusión. Por el contrario, aquel que dice que la cuadratura es el hallazgo de una media proporcional, ese sí que expone la causa del asunto. Digamos pues, tomando la investigación desde el principio, que lo animado se distingue de lo inanimado por vivir, y cómo la palabra vivir hace referencia a múltiples operaciones. Cabe decir de algo que vive aún en el caso de que solamente le corresponda a alguna de ellas. Por ejemplo,
intelecto, sensación, movimiento y reposo locales. También del movimiento entendido como alimentación, envejecimiento y desarrollo. De ahí que opinemos también que todas las plantas viven. Salta a la vista en efecto que poseen en sí mismas potencias y principio, en cuya virtud crecen y mengúan según direcciones contrarias. Todos aquellos seres que se alimentan de manera continuada y que se mantienen viviendo indefinidamente hasta tanto son capaces de asimilar el alimento, no crecen desde luego, ni hacia arriba y sin direcciones hacia abajo, sino que lo hacen de una y otra y todas las direcciones. Por lo demás, esta clase de vida puede darse sin que se den las otras. En el caso de los vivientes sometidos a corrupción, no pueden darse sin ella. Esto se hace evidente en el caso de las plantas, en las que efectivamente no se da ninguna otra potencia del alma. El vivir en tanto pertenece a los vivientes en virtud de este principio, mientras que el animal lo es primariamente en virtud de la sensación. De ahí que a aquellos seres que ni se mueven ni cambian de lugar, pero poseen sensación, los llamemos animales y no simplemente vivientes. Por otra parte, la actividad sensorial más primitiva se da en todos los animales y es el tacto. Y de la misma manera que la facultad nutritiva puede darse sin que se dé el tacto ni la totalidad de la sensación, también el tacto puede darse sin que se den las restantes sensaciones. Y llamamos facultad nutritiva a aquella parte del alma de que se participan incluso las plantas. Salta a la vista que los animales a su vez poseen toda la sensación del tacto. Más adelante diremos por qué razón sucede así cada uno de estos hechos. Por ahora baste con decir que el alma es el principio de todas esas facultades y que se define por ellas: facultad nutritiva, sensitiva, discursiva y movimiento. Ahora bien, en cuanto a si cada una de estas facultades constituye un alma o bien una parte del alma, y suponiendo que se trate de una parte del alma, si lo es de tal manera que resulte separable únicamente en la definición o también en la realidad, no es difícil discernirlo en el caso de algunas de ellas, si bien el caso de algunas otras entraña cierta dificultad. En efecto, así como ciertas plantas, se observa que continúan viviendo aunque se les parta en trozos, y estos se encuentran separados entre sí, como si el alma presente en ellas fuera en cada planta, una en entelequía pero múltiple en potencia. Así también, observamos que ocurre en ciertas diferencias del alma tratándose de insectos que se han dividido. También, desde luego, cada uno de los trozos conserva la sensación y el movimiento local, y con la sensación, la imaginación y el deseo, pues ahí donde hay sensación hay también dolor y placer, y donde hay estos, hay además y necesariamente apetito. Pero, por lo que hace el intelecto y a la potencia especulativa, no está nada claro el asunto, si bien parece tratarse de un género distinto del alma, y que solamente él puede darse separado, como lo eterno de lo corruptible. En cuanto al resto de las partes del alma, se deduce claramente de lo anterior que no se dan separadas como algunos lo pretenden, que son distintas desde el punto de vista de la definición. Es no obstante evidente la esencia de la facultad de sentir, difiere de la esencia de la facultad de opinar, de igual manera que difiere el sentir y el opinar. Y lo mismo cada una de las demás facultades mencionadas. Más aún, en ciertos animales se dan todas estas facultades,
mientras en otros se dan algunas y en algunos solo una. Esto es lo que marca la diferencia entre los animales. Algo muy parecido ocurre también con las sensaciones. Ciertos animales la poseen todas, otros algunas y otros en fin solamente una, la más necesaria, el tacto. Pues bien, puesto que la expresión, aquello por lo que vivimos y sentimos, tiene dos acepciones, e igual la expresión aquello por lo que sabemos. Solemos referirnos ya a la ciencia, ya al alma. Toda vez que decimos saber por una y otra, y lo mismo también la expresión, aquello por lo que sanamos, cabe referirse ya a la salud, ya a cierta parte del cuerpo o a todo él. Tanto la ciencia como la salud son estructura, forma, definición y a manera de acto del sujeto que la recibe, del que la recibe la ciencia, ya que según nuestra opinión, el acto del agente tiene lugar en el paciente afectado por él. Por el contrario, el alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y razonamos primaria y radicalmente. Luego habrá de ser definición y forma específica, que no materia y sujeto en efecto dado, que como ya hemos dicho, la entidad se entiende de tres maneras: bien como forma, bien como materia, bien como el compuesto de ambas, y que por lo demás la materia es potencia, mientras que la forma es entelequía, y puesto que en fin el compuesto de ambas es el ser animado. El cuerpo no constituye la entelequía del alma, sino que al contrario, ésta constituye la entelequía de un cuerpo. Precisamente por esto están en lo cierto, cuando opinan que el alma ni se da sin un cuerpo, ni es en sí misma un cuerpo. Cuerpo desde luego no es, pero sí algo del cuerpo, y de ahí que se dé un cuerpo, y más precisamente en un determinado tipo de cuerpo. No como nuestros predecesores que la endosaban en un cuerpo sin preocuparse de matizar en absoluto en qué cuerpo y de qué cualidad, a pesar de que ninguna observación muestra que cualquier cosa al azar pueda recibir al azar cualquier cosa. Resulta ser así además por definición, pues en cada caso la entelequía se produce en el sujeto que está en potencia, y por tanto en la materia adecuada. Así pues, de todo esto se deduce con evidencia que el alma es entelequía y forma de aquel sujeto. Capítulo 3. De cómo se relacionan entre sí las distintas facultades del alma, y que ésta ha de definirse a través de aquellas. En cuanto a las antedichas potencias del alma, en ciertos vivientes se dan todas, como decíamos, mientras que en otros se dan algunas y en algunos, en fin, una sola. Y llamábamos potencias a las facultades nutritiva, sensitiva, desiderativa, motora y discursiva. En las plantas se da solamente la facultad nutritiva, mientras que en el resto de los vivientes se da no solo esta, sino también la sensitiva. Por otra parte, al darse la sensitiva se da también en ellos la desiderativa. En efecto, el apetito, los impulsos y la voluntad son tres clases de deseo. Ahora bien, todos los animales poseen una al menos de todas las sensaciones, el tacto. Y en el sujeto en que se da la sensación se dan también el placer y el dolor, lo placentero y lo doloroso. Luego, si se dan estos procesos, se da también el apetito, ya que este no es sino el deseo de lo placentero. De otro lado, los animales poseen la sensación del alimento, ya que la sensación del alimento no es sino el tacto. Todos los animales, en efecto, se alimentan de lo seco y lo húmedo,
de lo caliente y de lo frío. Y el tacto es precisamente el sentido que percibe todo esto. Las otras cualidades las percibe el tacto solo accidentalmente, y es que en nada contribuyen a la alimentación, ni al sonido, ni el color, ni el olor. El sabor, sin embargo, constituye una de las cualidades táctiles. El hambre, la sed, son apetitos. El hambre de lo seco y caliente, la sed de lo frío y húmedo. El sabor, en fin, es algo así como el regusto de estas cualidades. Más adelante se dilucidará todo esto. Baste por ahora con decir que aquellos vivientes que poseen tacto poseen también deseo. Por lo que se refiere a si poseen además imaginación, no está claro, y más adelante se analizará. Por lo demás, hay animales a los que además de estas facultades, les corresponde también la del movimiento local. A otros, en fin, les corresponde además la facultad discursiva y el intelecto. Tal es el caso de los hombres y de cualquier otro ser semejante o más excelso. Es por tanto evidente que la definición de alma posee la misma unidad que la definición de figura, ya que ni en el caso de esta existe figura alguna aparte del triángulo, y cuántas a éste suceden, ni en el caso de aquella existe alma alguna fuera de las antedichas. Es posible, pues, una definición común de figura que se adapte a todas, pero que no será propia de ninguna en particular. Y lo mismo ocurre con las almas enumeradas. De ahí que resulte ridículo, en este caso como en otros, buscar una definición común que no será definición propia de ninguno de los entes, en vez de atenerse a la especie propia e indivisible, dejando de lado definiciones de tal tipo. Por lo demás, la situación es prácticamente la misma en cuanto se refiere al alma y a las figuras. Y es que siempre en el término siguiente de la serie se encuentra potencialmente el anterior, tanto en el caso de las figuras como en el caso de los seres animados. Por ejemplo, el triángulo está contenido en el cuadrilátero y la facultad vegetativa está contenida en la sensitiva. Luego, en relación con cada uno de los dos vivientes, deberá investigarse cuál es el alma propia de cada uno de ellos. Por ejemplo, cuál es el de la planta y cuál es la del hombre o el de la fiera. Y deberá además examinarse por qué razón se encuentran escalonadas del modo escrito. Sin que se dé la facultad nutritiva, no se da desde luego la sensitiva. Si bien la nutritiva se da separada de la sensitiva en las plantas, igualmente, sin el tacto no se da ninguna de las restantes sensaciones, mientras que el tacto sí que se da sin que se den las demás. Así muchos animales carecen de vista, de oído y olfato. Además, entre los animales dotados de sensibilidad, unos tienen movimiento local y otros no lo tienen. Muy pocos poseen, en fin, razonamiento y pensativo discursivo. Entre los seres sometidos a corrupción, los que poseen razonamiento poseen también las demás facultades, mientras que no todos los que poseen cualquiera de las otras potencias poseen además razonamiento, sino que algunos carecen incluso de imaginación, mientras otros viven gracias exclusivamente a esta. En cuanto al intelecto teórico, es otro asunto. Es evidente, pues, que la explicación de cada una de estas facultades constituye también la explicación más adecuada acerca del alma. Capítulo 4. En que Aristóteles analiza la facultad nutritiva, intercalando en este análisis una amplia e interesante digresión sobre el alma como causa, si se pretende realizar una investigación en torno a estas facultades. Es necesario captar desde el principio qué es cada una de ellas,
para de esta manera pasar después a sus prioridades. Pero sí ha de decirse qué es cada una de ellas. Por ejemplo, qué es la facultad intelectiva o la sensitiva o la nutritiva. Antes aún habrá de definirse qué es inteligir o sentir. Los actos y las acciones son en efecto anteriores a las potencias desde el punto de vista de la definición. Pero si esto es así, antes aún que los actos habrán de quedar definidos sus objetos. Por este motivo habría, pues, que tratar primero acerca de estos, por ejemplo, acerca del alimento, lo sensible y lo inteligible. Esto aclarado, hablaremos en primer lugar acerca de la nutrición y la generación, ya que el alma nutritiva se da, además de en los animales, en el resto de los vivientes, y constituye la potencia primera y más común del alma. En virtud de ella, en todos los seres vivientes se da el vivir, y obras suyas son el engendrar y el alimentarse. Y es que para todos los vivientes que son perfectos, es decir, los que ni son incompletos ni tienen generación espontánea, la más natural de las obras consiste en hacer otro viviente semejante a sí mismos. Si se trata de un animal, otro animal, y si se trata de una planta, otra planta, con el fin de participar de lo eterno y lo divino, en la medida en que les es posible. Todos los seres desde luego aspiran a ello, y con tal fin realizan cuantas acciones realizan naturalmente. La palabra fin, por lo demás, tiene dos sentidos, objetivo y subjetivo. Ahora bien, puesto que les resulta imposible participar de lo eterno y divino a través de una existencia ininterrumpida, ya que ningún ser sometido a corrupción puede permanecer siendo el mismo en su individualidad. Cada uno participa en la medida en que le es posible, unos más y otros menos, y lo que pervive no es lo mismo, sino otro individuo semejante a él, uno no en número, sino en especie. Por otra parte, el alma es causa y principio del cuerpo viviente, y por lo demás que las palabras causa y principio tengan múltiples excepciones, el alma es causa por igual según las tres acepciones definidas. Ella es, en efecto, causa, en cuanto principio del movimiento mismo, en cuanto fin y en cuanto entidad de los cuerpos animados, que lo es en cuanto entidad. Es evidente la entidad es la causa del ser para todas las cosas. Ahora bien, el ser es para los vivientes el vivir y el alma es su causa y principio. También de que la entelequía es la forma de lo que está en su potencia. Es evidente que el alma es también causa en cuanto a fin. La naturaleza es igual que el intelecto, obra siempre por un fin y éste constituye su perfección. Pues bien, este no es otro que el alma en el caso de los animales, de acuerdo con el modo de obrar de la naturaleza. Todos los cuerpos naturales, en efecto, son órganos del alma, tanto los de los animales como los de las plantas, lo que demuestra que su fin es el alma. La palabra fin, por lo demás, tiene dos sentidos, objetivo y subjetivo. El alma constituye también el principio del movimiento local, si bien tal potencia no se da en todos los seres vivientes. También la alteración y el crecimiento existen en virtud del alma. En cuanto a la sensación, parece ser un cierto tipo de alteración, y ningún ser que no participe del alma posee sensaciones. Lo mismo ocurre en el caso del crecimiento y del envejecimiento, que nada envejece ni crece naturalmente a no ser que se alimente, y nada a su vez se alimenta, a no ser que participe de la vida. Por cierto que Empédocles
no atinó en la explicación de este proceso, al afirmar que las plantas crecen hacia abajo al crecer las raíces, porque tal es el lugar al que naturalmente se mueve la tierra, y hacia arriba porque este es el lugar al que naturalmente se mueve el fuego. No interpreta acertadamente el arriba y el abajo, ya que el arriba y el abajo no son lo mismo ni para cada uno de los seres, ni para el universo como conjunto. Antes, al contrario, lo que es la cabeza para los animales, esos son las raíces para las plantas. Si es que hemos de considerar idénticos como funciones a órganos que son diversos. Pero además, ¿qué es lo que mantiene unidos al fuego y a la tierra, a pesar que se mueven en sentido opuesto? Pues se disgregarían a no ser de que haya algo que lo impida. Pero sí lo hay. Eso será el alma, causa del movimiento y de la nutrición. Otros opinan que la naturaleza del fuego es, sin más causa, la causa de la nutrición y del crecimiento, puesto a lo que se observa es el único entre los cuerpos o elementos que se nutre y crece. De ahí que alguien pueda opinar que también es él el que realiza tal función en las plantas y animales. Sin embargo, es en cierto sentido con causa, pero no causa sin más. Esta es más bien el alma, pues el crecimiento del fuego no tiene límite en cuanto dura el combustible, mientras que todos los seres naturalmente constituidos tienen un límite y una proporción en cuanto a su tamaño y crecimiento. Ahora bien, esta configuración corresponde al alma y no al fuego, a la forma más bien que a la materia, puesto que la misma potencia del alma es a la vez nutritiva y generativa. Es necesario hablar primero acerca de la nutrición, ya que por esta función se define frente a las demás potencias. Parece por lo demás que lo contrario constituye el alimento de lo contrario, bien entendido que no es así en el caso de todos los contrarios, sino en el de aquellos que no solo se generan a partir del otro, sino que además se hacen crecer recíprocamente. Y es que muchos contrarios tienen su génesis uno a partir del otro, pero no todos poseen cantidad. Por ejemplo, la salud que se genera a partir de la enfermedad. Es manifiesto por otra parte que ni siquiera todos los contrarios que poseen cantidad se alimentan recíprocamente del mismo modo. Pues si bien el agua es alimento del fuego, el fuego a su vez no alimenta al agua. Parece pues que los contrarios son respectivamente alimento y alimentado, primordialmente en el caso de los cuerpos simples. El asunto con todo encierra una dificultad. Algunos opinan que lo semejante se alimenta y crece con lo semejante, mientras que, como dijimos, otros opinan a la inversa, es decir, que lo contrario se alimenta con lo contrario. Estos se apoyan en que lo semejante no puede ser afectado por la acción de lo semejante, y sin embargo el alimento cambia al ser digerido, y el cambio en todos los casos se produce hacia el término contrario o intermedio. Más aún, el alimento padece una cierta afección por parte del que se alimenta, mientras que éste no resulta afectado por el alimento, del mismo modo que el artesano no es afectado por la materia, pero sí está por él. El artesano solamente cambia en cuanto pasa de la actividad a la inactividad. Por lo demás, la controversia depende de que se entiende por alimento, si lo que se incorpora al principio o lo que se incorpora al final de la digestión. Si es tanto lo uno como lo otro, en un caso aún sin digerir y en el otro caso ya digerido, cabría hablar de alimento en ambos sentidos. Así pues,
En la medida en que el alimento está aún sin digerir, lo contrario se alimenta de lo contrario. Lo semejante se alimenta de lo semejante, con que resulta evidente que las afirmaciones de unos y otros son a la vez acertadas y erróneas en cierto sentido, y puesto que nada se alimenta a no ser que participe de la vida, lo alimentado será el cuerpo animado, en tanto que animado el alimento, pues guarda relación y no accidental. El alimento, pues, guarda relación y no accidental con el ser animado. Por otra parte, en el alimento hay que distinguir dos poderes, el de nutrir y el de hacer. Crecer de una parte del alimento hace crecer, en la medida en que el ser animado posee cantidad, y otra alimenta en la medida en que es individuo y entidad. El alimento, en efecto, conserva la entidad y ésta pervive gracias a él en la medida en que se alimenta. El alimento es, en fin, principio de la generación, no del viviente que se alimenta, sino de otro semejante a éste, puesto que la entidad de éste existe ya, y nada se engendra, solo se conserva a sí mismo. Luego el principio del alma, al que corresponden tales funciones, será una potencia capaz de conservar el sujeto que la posee en cuanto tal, mientras que el alimento es por su parte aquello que la dispone a actuar. De ahí que un ser privado de alimento no pueda continuar existiendo, y puesto que intervienen tres factores, aquello con lo que se alimenta y el principio alimentador. El principio alimentador es el alma primera, lo alimentado es el cuerpo que la posee, y por último, aquello con lo que se alimenta y es alimentado. Y como lo correcto es por lo demás, poner a cada uno un nombre derivado de su fin, y el fin en este caso es engendrar otro ser semejante. El alma será el principio generador de otro ser semejante. Por último, la expresión aquello con lo que se alimenta puede entenderse de dos maneras, lo mismo que aquello con lo que se gobierna un barco, la mano y el gobernante, este que mueve y es movido, aquella que mueve únicamente. Ahora bien, todo alimento ha de encerrar necesariamente la posibilidad de ser digerido, siendo lo caliente el factor que realiza la digestión. De ahí que todo ser animado posea calor vital. Queda pues expuesto en líneas generales qué es la alimentación. No obstante, habrán de hacerse ulteriores aclaraciones en torno a ella en los tratados pertinentes. Gracias por escuchar.